Bien, el proceso de formación de las leyes está establecido en la Constitución Nacional entre los artículos 77 y 84. Ahí establece cuál es la mecánica de un proyecto de ley que se inicia en alguna de las cámaras y todo el procedimiento hasta que sea sancionado definitivamente como ley. El tratamiento del proyecto que se va a iniciar o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores es un proyecto que puede tener su origen en el poder ejecutivo o en alguna de las cámaras. También puede ser una iniciativa popular, como ya hemos visto. Es decir, el presidente tiene un proyecto de ley y lo presenta en alguna de las dos cámaras para empezar su tratamiento. Como ya hemos visto, hay algunos proyectos, como el de reclutamiento de tropas, como el de los temas impositivos, iniciativa popular o consulta popular, que deben sí o sí iniciarse en la Cámara de Diputados. Y el del crecimiento demográfico, desarrollo regional de una provincia o el régimen de coparticipación de impuestos, son dos temas que deben sí o sí iniciarse en la Cámara de Senadores. En los demás se puede elegir en cualquiera de las dos cámaras y es de estrategia política iniciarlo en la Cámara donde se tiene mayoría de miembros de su propio partido, porque ahora vamos a ver cómo existe un privilegio para la Cámara iniciadora, es decir, para la Cámara que trata primero el proyecto. Yo en el apunte lo he elaborado con distintos ejemplos, con distintas variables que ustedes después analizarán, lo podrán ver, yo ahora igual se las voy a ir explicando para que vean cómo es la mecánica de tratamiento de las leyes. El primer tema a saber, vamos al primer ejemplo que vemos, es una mecánica simple, una mecánica que no presenta observaciones. Entonces, por ejemplo, un proyecto de ley que es presentado por el presidente de la República en una de las cámaras, supongamos la Cámara de Diputados, aprueba ese proyecto pasa a la Cámara de Senadores, quien no le formula ninguna observación y también lo aprueba, entonces pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo no le formula ninguna observación, no le hace un veto, y entonces el proyecto dicta el decreto con el cual se promulga la ley y luego pasa a la publicación en el boletín oficial. Mientras la ley no sea publicada, no tiene ninguna vigencia. ¿Por qué? Porque no existe ignorancia del derecho y la ley se presume conocida por todos, y para que la ley se pueda hacer conocida debe ser publicada en el boletín oficial. Pues si uno lo lee o no, esa es otra historia. Una vez que la ley es publicada, entra en vigencia en la fecha en que la ley establece que entrará en vigencia o a partir de los 8 días siguientes a su publicación, si es que no estableció ninguna fecha en particular. Cámara de Diputados, Cámara Revisora, que es la de Senador, Ejecutivo, promulgación y publicación. Este es el primer ejemplo. A los sucesivos ejemplos les vamos a ir poniendo complicaciones. Complicaciones de las que ustedes ya estarán un poco empapados, porque en los últimos proyectos de leyes no ha habido tal acuerdo espontáneo, sino que siempre ha sido materia de debates. Esto es parte del ejercicio de la política y no está mal, porque a veces cuando uno dice, no, a veces si se le rechazan y un diputado vota en un sentido, después cambia su elección y que no acompaña el proyecto de ley, sí, está bien, en algunas cosas hay que acompañar, pero también es parte del juego de la política, donde yo digo, bueno, yo te doy los votos que vos precisás para este proyecto, pero que me das a cambio. Quizás mañana podamos debatir algún otro proyecto que me interesa a mí. Este es el juego de la política y está bien. No es parte de lo que el sistema republicano, el sistema democrático prevén, presumen y no es condenatorio.
En este ejemplo segundo que yo digo, es un caso donde el proyecto se inicia en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, quien rechaza el proyecto. No le hace ninguna modificación ni nada, sino simplemente lo rechaza en su totalidad. Este es un caso donde el proyecto no se vuelve a tratar por ese año. Puede suceder también, y vamos a ir centrando en los temas de los rechazos. Las cámaras pueden rechazar el proyecto, esto es cuando no se reúne, cuando no dan quórum, o si dan quórum, después la mayoría decide no aprobar el proyecto. Esto es un derecho que tiene tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pero siempre, y esto atiéndanlo bien, solo se puede ejercer la primera vez que el proyecto entra a ese cuerpo. Si el proyecto que envía el Poder Ejecutivo va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo aprueba o le hace modificaciones, pero no lo rechaza y lo hace circular, el Senado tiene la posibilidad de rechazarlo. Pero si el Senado no lo rechaza y le hace modificaciones y vuelve a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados no puede ya rechazarlo. Tendrá que ver si acepta las modificaciones o no. ¿Por qué? Porque un proyecto que circula en el Congreso o que entra al Congreso puede ser rechazado en la primera presentación que lo trata esa Cámara. Si después el proyecto vuelve con modificaciones, ya está circulando, ya está que se tiene que aceptar o modificaciones o no modificaciones. Hay un caso que ilustra bien este tema, fue lo que fue en su momento el senador Pichetto cuando se trató la ley del aborto. La primera vez que se trató el proyecto de ley del aborto se rechazó. El proyecto de ley del aborto se había aprobado en la Cámara de Diputados, pero cuando llegó a senadores no aceptaba ciertas cosas. Había ciertos senadores que no aceptaban que la mujer, después de la semana 14ª, pudiera, por razones sociales, igual abortar. Dice, no, eso es inaceptable. Pichetto decía, acéptenlo. A los senadores que eran más exigentes en cuanto a que no se le cambie nada a la Cámara, al proyecto de Cámara de Diputados, decía, acéptenlo, porque si lo aceptan, después vuelve a la Cámara de Senadores, y si la Cámara de Senadores prevalece con su proyecto, que es Cámara Iniciadora, va al Ejecutivo. Pero si no le aceptan los cambios y no se alcanza la mayoría y se rechazan, no se vuelve a tratar por ese año. No le quisieron hacer ninguna modificación a estos senadores, luego no se alcanzó la mayoría, no se trató por ese año y recién al año siguiente se trató la ley de senadores. Entonces, lo importante es que si lo rechaza, ya no se vuelve a tratar. Esto es sin importar las mayorías que sean. No importa si la Cámara de Diputados tenía una mayoría total y absoluta, en la Cámara de Senadores por un voto nomás lo rechaza. Si se rechaza, que solo se puede hacer en la primera presentación, ese proyecto no se vuelve a tratar en ese año. Vamos al tercer ejemplo. Dice, si un proyecto es enviado al Poder Ejecutivo y la Cámara Iniciadora lo rechaza, ya no se trata en ese año. Bueno, este es un ejemplo donde no circuló para nada, sino que entra en una cámara, apenas entra en la Cámara lo rechaza. Ahí ni se escucha lo que dice la otra Cámara. ¿Por qué? Porque ya lo rechazan. No puede ser rechazado por ninguna de las dos. Cualquiera de las dos que lo rechaza ya no se trata en ese año. Y recuerden que el rechazo solo se puede hacer en la primera presentación.
En el ejemplo 4 dice que si el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara Iniciadora, que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo aprueba, pasa a la Cámara de Senadores y lo rechaza, bueno, esto ya lo hemos visto, tampoco se puede tratar. Vamos al ejemplo 5. El ejemplo 5, creo que era el ejemplo 5 el que estamos, el proyecto enviado al Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados, lo aprueba, pasa al Senado y la Cámara de Senado le hace modificaciones al proyecto. Vuelve a la Cámara de Diputados y ahí existen distintas posibilidades. Un proyecto que supongamos que el Poder Ejecutivo le envía a la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría propia ese partido, entonces lo aprueba sin hacerle ninguna modificación. Pasa al Senado, donde el presidente no tiene mayoría, y el Senado le hace modificaciones. Ahí el proyecto vuelve a diputado. Tengan presente que ahora, con la reforma del 94, esta es la única circulación. Es decir, una vez que el proyecto pasó de la Cámara Revisora, que era el Senado, a diputado de nuevo para tratar las modificaciones, de ahí el proyecto pasa al presidente para su sanción. Ya no se puede rechazar ni volver al Senado. El tema es, ¿qué proyecto pasa? ¿El que hizo la Cámara de Diputados, que le había aprobado el presidente, o con las modificaciones que le hizo el Senado? Acá es donde juega el privilegio de la Cámara Iniciadora. Y entonces vamos a decir que a igual mayoría prevalece la Cámara de Origen. ¿Qué es igual mayoría? Hay dos posibles mayorías. Una mayoría absoluta, que es más de la mitad, o una mayoría especial, que es 2/3 o más. Son las únicas mayorías que importan. Porque si una cámara tiene 2/3 y la otra tiene 3/3, porque mayoría absoluta, es lo mismo, es 2/3 o más. 3/3 no significa que sea más. Es mayoría absoluta o 2/3, que es la mayoría especial. Y ahí es lo que dice que si hay igualdad en las mayorías, es decir, Cámara de Diputados aprobó con una mayoría absoluta y Cámara de Senadores le hizo modificaciones con una mayoría absoluta, y los dos se mantienen en la misma postura cuando vuelve el proyecto de Cámara de Diputados insiste con su proyecto, pero solo con mayoría absoluta, prevalece el de la Cámara de Diputados por ser la Cámara de Origen. Por eso decíamos que la Cámara Iniciadora de Origen es la que tiene un privilegio. ¿Qué pasa si el Senado le hace modificaciones, pero esas modificaciones las hace con los 2/3 o más de los votos? Ahí, cuando el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, puede aceptar la modificación del Senado, y si no las acepta lo va a votar de nuevo, pero va a necesitar una mayoría de los 2/3 o más para vencer esa mayoría que tenía el Senado. Si no alcanza los 2/3 o más, entonces en ese caso prevalecerá la de la Cámara de Senadores. Pero, es decir, inclusive puede haber votado la primera vez con una mayoría absoluta, y cuando vuelve con la modificación del Senado, como que tiene con los 2/3, como los diputados no quieren saber nada, hasta algunos que le habían votado antes en contra pueden ahora votarle a favor y decirle no. Llegamos a los 2/3 y hacemos valer el tema de que somos la Cámara Iniciadora y prevalece la Cámara de Inicio. Esta es la importancia de ser Cámara de Origen, porque esto le da una mayoría especial. Bueno, en el siguiente video vamos a continuar con este tema de las votaciones de las leyes y las mayorías necesarias en el Congreso.